a empezar a leer la palabra del Señor. El mensaje de hoy, como ustedes saben, hermanos, es Cristo nuestra esperanza. Si bien es cierto, estamos atravesando tiempos muy difíciles, tiempos en donde nuestra fe está siendo probada. Seguramente muchas personas no tienen una esperanza. De hecho, seguramente tanto ustedes como en mi caso hemos recibido de pronto gritos de auxilio de personas que no tienen esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo. Y cabe la pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿En dónde está depositada nuestra esperanza? Y justo estaba meditando y le pedí al Señor que ponga en mi corazón el mensaje para hoy. Y justo pensé en esto. Yo sé que el mismo Espíritu del Señor fue el que puso esta palabra esperanza en mi corazón. Y realmente la esperanza que tenemos como cristianos está en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo. Voy a empezar hablando de una analogía. Seguramente muchos de nosotros hemos viajado en avión, hemos estado en un auto, en cualquier vehículo de copiloto, no de piloto. Y seguramente cuando nos hemos subido en alguno de estos transportes, nosotros nos hemos subido confiados, pensando que el piloto está totalmente capacitado para llevar adelante ese vehículo. Y nos hemos abrochado nuestro cinturón y probablemente si hemos viajado en un avión, en un carro, vamos muy confiados, muy esperanzados. Nuestra esperanza está en ese piloto. Y sucede exactamente lo mismo como cristianos cuando depositamos nuestra vida y depositamos nuestra confianza en el Señor. El Señor es el piloto de nuestra vida. El Señor es el piloto de la nave, de nuestra vida. Él es el que nos ha creado. Él es el que conoce nuestras necesidades. Y entonces en Él debe de ser toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Hoy por hoy, hermanos, realmente tenemos hay mucha gente con mucha necesidad y nosotros como cristianos somos llamados a darle esta esperanza a través de la persona del Señor Jesucristo. Y es así, hermanos, que en la Biblia encontramos a un hombre que seguramente ustedes también han leído mucho de él, que es Nehemías. Nehemías, él tenía una esperanza. ¿Y cuál era la esperanza de Nehemías? La promesa mesiánica, la promesa del Mesías que habría de venir. Y es así que a través de la vida de Nehemías, el gobernador, Nehemías, el que era encargado de la construcción del muro, vemos en la vida de él cualidades, virtudes que revelan el carácter redentor del Señor Jesucristo. En la vida de este hombre, de Nehemías, podemos ver la obra de Jesucristo mismo, ¿no? La obra de reconstrucción. Cuando nosotros leemos en Primera de Pedro 2, 4 y 5, pueden buscar en sus Biblias, Primera de Pedro 2, 4 y 5, la palabra del Señor dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, parte del ministerio que hizo Nehemías fue ese ministerio de reconstrucción. Y es lo que sucede lo mismo cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor Jesús, que Él reconstruye nuestra vida. Nosotros somos esas piedras desechadas, esas piedras a lo mejor por el mundo que no tienen valor,
pero que son preciosas en las manos del Señor. La vida de Nehemías y sus cualidades personales, sus decisiones, sus obras, dirige la mirada del creyente a Jesucristo como sustituto, como redentor, como representante y como ejemplo. Evidentemente, Nehemías, hermanos, voy a hacer un breve repaso de quién era Nehemías. Nehemías pertenecía al linaje de David. Él conocía perfectamente cuál era la promesa de ese Cristo que habría de venir. Es por esto que en Nehemías, capítulo 1, y del versículo 8 al 9, que vamos a leer en este momento, Nehemías 1, 8 y 9 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces Nehemías, él sabía que habría alguien que venía, ¿verdad? Y era el Mesías. Esa era la promesa mesiánica por la cual su esperanza se avivaba cada día. Y si bien es cierto, hermanos, hoy por hoy estamos viviendo en una dispensación totalmente diferente, en la dispensación de la gracia. Si bien es cierto, Nehemías vivió en otra dispensación, en la dispensación de la ley, donde había muchas profecías mesiánicas. Todavía no venía el Señor Jesús a la tierra. Si bien es cierto, tenemos algo en común. Tanto Nehemías y el pueblo de Israel, ellos esperaban un Mesías por primera vez, pero nosotros estamos esperando al Mesías esta vez por segunda ocasión, a ver a su pueblo, a ver a su iglesia. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de abrigar, hermanos. La esperanza de que Cristo es nuestro Redentor, de que Cristo es el que un día va a regresar y va a cumplir todas sus promesas. Entonces, en base a esto, una vez construido, si vamos leyendo Nehemías desde el primer capítulo, de verdad, y llegamos hasta Nehemías 7, termina la reconstrucción del muro, y entonces el pueblo es convocado, ¿verdad?, a que se reúna en un lugar para las fiestas del tabernáculo y también para el día de expiación. Pero había un grave problema para el pueblo. El arca del pacto estaba desaparecida desde los días de que el pueblo entró en cautiverio, en los días de Nabucodonosor, más o menos por el año de 506. Entonces, al faltar el arca, no había donde se podía rociar la sangre, ¿verdad? Y de esta manera el pueblo pudiera pedir perdón por sus pecados. Entonces, a falta de aplicar la ley del Señor, entonces el pueblo, después de la reconstrucción del muro, es convocado para leer la palabra del Señor, para que de una manera colectiva ellos pidieran perdón por sus pecados. Pero también Nehemías básicamente tenía tres objetivos al reunir al pueblo. En primer lugar, Nehemías procuraba despertar esperanza en el corazón de sus compatriotas, de que de pronto toda la travesía que habían tenido por el desierto, todas las pruebas y toda la desobediencia, todo lo que había vivido el pueblo, a lo mejor había hecho que su fe no estuviera al 100% y que algunos empezaran a dudar de esa venida de Cristo. Entonces, Nehemías, uno de sus propósitos era despertar esa esperanza de que el Señor iba a venir. En segundo lugar, quería avivar su fe en las promesas del Salvador que habría de venir, es decir, en Cristo como objeto de adoración y sustento diario. Y también que el pueblo entendiera que solo el Mesías podría dar el perdón definitivo
que el día de expiación había en ese momento prefigurado, ¿no? Y a falta de hacerlo, porque no tenían el arca del pacto, entonces la intención de Nehemías era que el pueblo, ¿verdad?, interiorizara esa esperanza de la promesa mesiánica del Mesías que tenía que venir ¿a qué? A darles redención. Ahora, hablando de la promesa de un Salvador, la Biblia desde el Génesis empieza a hablar de esa promesa del Salvador. En Génesis 3:15, vamos a buscarlo. Allí vamos a ver que empieza hablando justamente de alguien que iba a venir, alguien que iba a vencer todo mal, pero que también le harían daño. En Génesis 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto era algo también profético. Hablando de la venida de un Mesías, que había alguien que vencería el mal, alguien que vendría, y alguien que también alguien le haría daño. Hablando de la promesa de la primera venida del Señor, cuando un israelita leía la palabra del Señor, para poder comprenderlo, ellos se enfocaban en la persona del Cristo que había de venir. Y todo lo concerniente a fiestas de Israel, los ritos, los rituales, los jueces, los mandamientos, los estatutos y preceptos, eran piezas que iban formando un gran rompecabezas de la venida y de la revelación de Cristo, para que el pueblo entendiera con más claridad, cada vez más nítida, cómo creer en Él cuando llegara en persona por fin. Porque es verdad, hermanos, si nosotros vamos, un poco nos ponemos en el papel del pueblo de Israel, ellos tenían muchas profecías mesiánicas, y entonces solamente por fe y por la esperanza que tuvieran en su corazón, iban a creer que el Mesías iba a venir. Y nosotros como cristianos, actualmente en este siglo XX XXI que estamos viviendo, realmente pasa lo mismo. Si leemos, por ejemplo, Apocalipsis, que es la profecía que está por cumplirse, hay muchas connotaciones que de pronto no son del todo reveladas, son veladas. Nosotros no conocemos el total de eso, el total entendimiento, a eso me refiero. En todo caso, a través de todo estas profecías, los rituales, las mismas fiestas inculcaban deseos del reino que Él inauguraría, los mandamientos, los estatutos, el estilo de vida que el Señor quería que tuviera realmente su pueblo. Esto hacía que el pueblo de Israel lograra entender e ir tomando todas estas promesas de su venida como propias, ¿no? Y que de esta manera su fe y su esperanza fuera mucho más grande cada día. Ahora, ¿por qué estoy hablando sobre este aspecto del pueblo de Israel? Porque tenemos mucho aprendizaje a través de las vivencias de lo que el Señor les permitió a ellos vivir. Justamente en Nehemías 8 hasta el capítulo 7, más o menos vemos la reconstrucción de los muros. Y en el capítulo 8, Nehemías, ¿verdad?, va a convocar y Esdras, también el sacerdote, va a convocar al pueblo, y de esta manera van a tener la lectura de la palabra. Pero hay algunos aspectos importantes de este capítulo 8 que es muy extenso, y yo les invito a que ustedes lo lean en su casa detenidamente. Hay algunos aspectos en donde nosotros podemos basar realmente nuestra confianza y nuestra fe. Los tres aspectos que se resaltan en este capítulo 8 son, en primer lugar, es un lugar con significado.
En segundo lugar, una palabra gozosa. Y en tercer lugar, una fecha señalada. Yo me voy a enfocar hoy en un lugar con significado. Un lugar con significado, hermanos. En este capítulo de Nehemías 8, uno de los primeros versículos, Esdras convoca al pueblo de Israel, ¿verdad?, a un lugar específico, y este lugar es mencionado en 2 versículos más. Vamos a leer y les invito a que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 8 y vamos a buscar los versículos 1, 3 y 16. Yo ya los tengo aquí para andar un poquito más rápido, ¿no? Nehemías capítulo 8, versículo 1, 3 y 16. En los 3 versículos se menciona un lugar específico y ese lugar va a tener un significado muy importante, hermanos, que luego lo vamos a analizar rápidamente y vamos también a hacerle la aplicación a nuestra vida en la actualidad. Ustedes pueden ver en Nehemías 8:1 que dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. En el versículo 3 del mismo capítulo dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y en el versículo 16 dice, salió el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, delante de la puerta de las aguas. Este lugar va a tener un significado muy importante, con una figura que realmente se va a aplicar aún en nuestras vidas en la actualidad. Este lugar era la plaza al sur del recinto del templo, enfrente del manantial de Gihón. Y no se van a olvidar de este manantial, el nombre Gihón, manantial de Gihón, la fuente de Gihón. Esta fuente constituía el principal suministro de agua para Jerusalén. Era tan importante que si vamos a Segunda de Crónicas 32:30, vamos a buscarlo, Segunda de Crónicas 32:30, yo ya lo tengo buscado, vamos, Segunda de Crónicas 32:30, ¿verdad? Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Tan importante era este río, este manantial para el rey Ezequías, que lo cubrió y lo protegió con un antemuro para que ningún enemigo pueda privar la ciudad de agua. A raíz de todas estas medidas, el estanque que se alimentaba de las aguas de Gihón llega a llamarse Siloé. Es decir, este manantial que se llama Gihón alimentaba un pequeño estanque que se llama Siloé, y que esto significa, la palabra Siloé significa enviado. Manténganlo en su mente, esta palabra, enviado. Siloé significa enviado, y era un estanque que se alimentaba del manantial de Gihón. En Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 9, capítulo 9, versículo 7, ¿verdad? Allí ustedes recordarán que estaba el ciego de nacimiento, y el cual el Señor Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y entonces fue y se lavó y regresó viendo. Gihón, hermanos, en la Biblia tiene una connotación y una figura espiritual de mucha valía aún para nuestro tiempo. Fíjense que Gihón, este río, era uno de los 4 brazos del río del paraíso. Vamos a Génesis 2:10. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 2, versículo 10.
Y la palabra del Señor dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. En el versículo 13 del mismo capítulo 2 de Génesis dice: el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Entonces, probablemente Melquisedec, ¿verdad?, el gran sumo sacerdote, fue el que vio ese manantial como único recuerdo del río de Dios que daba vida a toda su creación. De esta manera, hermanos, Gihón llegó a representar la salvación de Dios en medio de un mundo caído. Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos, realmente, un mundo caído. Probablemente Israel tenía que pedir expiación de sus pecados, pero este río, las aguas de este río nos recordaban y nos recuerdan hasta la actualidad cómo el Señor nos quiere limpiar, ¿verdad? Y quiere que nuestro corazón sea un corazón limpio y acepto delante de Él. Vamos a Salmos 46, Salmos capítulo 46, versículos 4 y 7. Salmos capítulo 46, versículos 4 al 7, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces podemos ver aquí cómo la figura del agua, del río, de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo el Señor, a través de su palabra y de esta representación, Él nos da este mensaje y nos llega hasta nuestros días. Incluso otros profetas, hermanos, siguen desarrollando la imagen del agua que seguía basándose en la imagen del río primitivo del paraíso. Rápidamente yo les voy a leer lo que dice Ezequiel 36, 25. Él dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Otro profeta, Zacarías, en el capítulo 13, versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ustedes recordarán también, mis queridos hermanos, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la entrevista que tuvo Jesús y la samaritana, que ella se sorprende y le dice que por qué le estaba pidiendo de beber. Y cuál fue el común de esa conversación, ¿verdad? El agua. Jesucristo conversa con la mujer samaritana y ella tendría que renovar su necesidad, su condición pecadora. Y que esa agua, ¿verdad?, que el Señor le estaba pidiendo, sería justamente la salvación para su alma y su limpieza en su corazón. Regresando al tema del estanque de Siloé, ustedes recordarán en Juan capítulo 9, del versículo 6 al 7, ¿verdad? Jesús vio ahí al ciego de nacimiento y lo sana. El barro que Jesús pone en los ojos del ciego simboliza el pecado, ¿verdad? ¿Y qué hizo y cuál fue la orden o la instrucción que le da el Señor? O sea, que se lave, ¿verdad? Va y se le pone el barro y el ciego va hasta Siloé, hasta el estanque de Siloé, que significa enviado, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso. Entonces, el ciego se lava
en las aguas de Siloé, del enviado, de aquel que había sido prometido, de la esperanza de Nehemías, del mismo Cristo, de la promesa mesiánica, en este caso ya en Juan, ya cumplido, ¿no? Ya había venido el Señor. La Biblia termina con la visión apocalíptica de Juan en la isla de Patmos. Ustedes pueden también recordar, fue escrito Apocalipsis por Juan, uno de los últimos apóstoles, discípulos, y queriendo acallar su voz fue enviado a esta isla, a la isla de Patmos, ¿no? Pero resulta que para Dios no hay nada imposible, y más bien de allí salieron todas las cartas para las iglesias que en Asia, a las 7 iglesias de Asia, y él recibió la revelación, ¿verdad? Es Apocalipsis, y es lo que tenemos al momento, la revelación. Él recibe esa revelación en la isla de Patmos, y allí, ¿verdad?, se refiere a que Jesucristo va a introducir a los redimidos en la plenitud de la experiencia de la salvación. Les invito a ir a la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Y la palabra del Señor dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermosa promesa, hermanos. Porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida. Y qué hermoso, hermanos, que esta figura del agua, tanto en el Antiguo Testamento como para los profetas, para el mismo pueblo de Israel, cuando ellos veían, ¿verdad? Y leemos acerca de que van a ser limpiados, van a ser purificados a través de las diferentes profecías, y ver que en el futuro nosotros también vamos a recibir todas esas promesas. Al final, cuando todo se haya consumado, el plan de la redención, en medio de la nueva creación está el río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios. Así como el río que habíamos visto, el manantial de Gihón, que era uno de los 4 brazos que rodeaba el Edén, que representaría, ¿qué era el Edén? Era el paraíso mismo, hermanos. Entonces, fíjense cómo al final todo se va a cumplir. Todo el proyecto y toda la profecía se va a cumplir. Y nosotros vamos a ser partícipes de todas esas hermosas promesas que el Señor tiene. Pero me llamó mucho la reflexión, y espero que también ustedes, hermanos, el hecho de que este elemento, el agua, ¿verdad?, sea tomado por la Biblia y por el mismo Señor, ¿verdad?, como un elemento para enseñarnos, ¿verdad?, cuál fue la obra del Señor y qué sigue haciendo el Señor, ¿verdad? Él es el que nos proporciona la limpieza de nuestro corazón, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas. Entonces, al final, hermanos, cuando ya todo se haya consumado, cuando ya todo se cumpla, el plan de la redención, en medio de una nueva creación, todo será hecho nuevo, tierra nueva, ¿verdad? Estaremos en la nueva Jerusalén, el río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y sostiene la vida eterna. Ahí nosotros vamos a ser partícipes de todas esas bendiciones y no habrá ninguna maldición. Vamos a Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1
al 5. Yo les voy a leer. Capítulo 22, del 1 al 5. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, ustedes pueden ver que en este capítulo empieza diciendo: después mostró, Juan logró ver un río limpio de agua de vida. El agua sigue siendo el elemento por el cual el Señor quiere que su pueblo, ¿verdad?, recuerde todas sus promesas y toda la obra redentora que Él ha hecho, de limpieza. Ahora les invito a la aplicación, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Para Nehemías, la lectura pública de la palabra en la plaza delante de la puerta de las aguas refuerza la idea de que Dios dará algún día lo que el manantial de Gihón simboliza. ¿Qué simboliza el manantial de Gihón? Significa la salvación con todos sus frutos. ¿Qué frutos? Limpieza, restauración, nuevo corazón, nueva vida, esperanza, hermanos. Esa es la esperanza que Nehemías quiere que a través de su experiencia, y que el Señor ha querido que nosotros leamos en su palabra, nosotros tengamos viva esa esperanza. Ya no en el Mesías que ha de venir por primera vez, sino en el Señor Jesús y su segunda venida. De modo que el lugar alude a la experiencia de salvación. Yo les había dicho que iba a hablar acerca del lugar que tiene un significado. Las puertas de las aguas. Un lugar con significado. Por eso es probable que fue convocado el pueblo de Israel a ese lugar, para que recordara, para que creyera en ese Mesías que habría de venir y que habría de limpiarlos, ya no haciendo expiación con los machos cabríos, con los corderos, sino que Él sería el cordero perfecto, inmolado para la redención de nuestros pecados. El don de Dios sería como un manantial de agua, dando vida en el hombre interior. Será un río que aportaría sanidad. Estas aguas serían seguras y para siempre. Lo hemos leído en Apocalipsis 22, ¿verdad? Del 1 al 5. Una hermosa promesa que tendremos nosotros, los hijos de Dios. Y entonces nosotros, ¿cómo aplicaríamos esto? Nosotros ahora, en la actualidad, como creyentes, como hijos de Dios. Si para Nehemías y para todo el pueblo de Israel significó salvación, ese lugar les recordaba la salvación de aquel que tenía que venir. Para el creyente, vamos a leer Hebreos 1:18. Perdón, es Efesios 1:18.
Me encuentro Efesios. En este versículo, hermanos, el apóstol Pablo ora porque el Señor alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan en qué consisten las riquezas de la gloria de su herencia depositada en el interior de su ser. Y esa debe ser nuestra oración, ¿no? Déjenme ver si consigo por acá. Si no, les invito a que ustedes lo puedan buscar. Efesios. Aquí está, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa era la oración de Pablo, y debe de ser nuestra oración, hermanos. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, así como el ciego de nacimiento, al lavarse sus ojos, él pudo ver y probablemente entender las riquezas, ¿verdad?, que el Señor Jesús le estaba proponiendo a través de la salvación. Entonces, en este versículo, Pablo ora para que el Señor alumbre nuestros ojos, para que nosotros podamos entender, y también dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que a Él os ha llamado. Entonces, el tema de hoy, hermanos, justamente al inicio les hacía la pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza? Y todo solamente tiene una respuesta. Gira en torno de una sola persona, de la persona del Señor Jesucristo. Y pedirle al Señor que nuestros ojos realmente cada día sean abiertos, a pesar de las circunstancias que podamos atravesar. Recuerden lo que dijo el Señor, que en este mundo no sería tan fácil el tránsito. Somos peregrinos, pero tendríamos de pronto aflicciones, luchas, pero Él ha vencido. Él dice confiad. Esa palabra confiad nos lleva también a la palabra esperanza, para que nosotros podamos confiar, para que nuestro corazón tenga esperanza de ese piloto, de aquel piloto que es perfecto, que es todopoderoso, el Señor Jesucristo, quien caminó en esta tierra y que seguramente Él fue probado en todo, dice la palabra. Y Él entiende perfectamente cada una de nuestras necesidades, pero que las circunstancias de esta vida no nos hagan retroceder, más bien que así como Nehemías tuvo su esperanza en esa promesa del Mesías que habría de venir, nosotros también abriguemos esa esperanza en el Señor Jesús, que también va a venir, hermanos, y eso nos tiene que emocionar. Y que todo aquello que estemos pasando aquí no se le asemejaría en lo absoluto a la vida que tendremos con Él. Queridos hermanos, este ha sido la reflexión. Es un tema que lo quería compartir porque lo leí, no es de mi autoría, pero el Señor puso en mi corazón el compartirlo con ustedes. Y creo que hay muchas enseñanzas. La palabra del Señor no vuelve vacía. Y les animo, hermanos, si estás en una situación difícil, si estás en una situación de gozo, si tienes familiares que no tienen esperanza, si tienes amigos que no tienen esperanza, que nuestra boca no se calle, que nosotros podamos compartir la esperanza que tenemos en Cristo el Señor. Esto ha sido todo lo que he querido compartir con ustedes, mis amados hermanos. Les envío un fuerte abrazo. Quisiera estar en la iglesia con ustedes, pero el Señor no lo ha permitido. Tenemos esta vía para comunicarnos.
Oro por cada uno de sus familias, espero que se encuentren bien, en unión de cada uno de los integrantes de las familias que están viéndonos, y deseo de todo corazón que Cristo sea nuestra esperanza. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, amados hermanos, y espero volvernos a ver pronto por esta vía o presencialmente, si el Señor lo permite. Un abrazo y vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, hemos visto las enseñanzas que nos dejas a través de tu pueblo Israel, a través de Nehemías, a través, Señor, de la figura del agua, Señor, que nos purifica, que es tu misma palabra, que eres tú mismo, Señor. Y la esperanza que abrigamos, Señor, de que un día tú volverás por segunda vez y que todo será nuevo, Señor. Y que ese río, Señor, así como el río de Gihón, ese río, ese manantial en la Nueva Jerusalén, saldrá de tu trono mismo, Señor. Y allá, Señor, será todo perfecto, Señor. Donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde no habrá tribulación, Señor. Gracias te damos por esas hermosas promesas. Gracias porque nuestra esperanza está solamente en ti, Señor Jesús. Gracias por tu amor inefable, por tu sacrificio y porque tú nos amas, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que está conformada por todos los cristianos del mundo, en particular por la iglesia Altar Cristiano de Oración, por sus líderes, por sus miembros. Tú conoces, Señor, cada necesidad, sé tú supliéndola, Señor. Buen Padre Celestial, ahora que nos vamos a despedir, bendice, Señor, a cada familia. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado tu palabra, que no vuelva vacía. Y, Señor, que aquel que antes de escuchar tu palabra no tenía esperanza, ahora al terminar, Señor, pueda tener su esperanza solo en ti. En Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, el Señor Jesús. Amén. Hasta muy pronto, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga.